Hola, yo soy Wiset de Cápsula Airsoft y esta es la granada Volcano. Esta es la granada Volcano, fabricada en España. Es una granada sónica, no expulsa ningún tipo de BB ni polvos de talco, nada. Es simplemente tirar la anilla, impacta contra el suelo y expulsa la carga de CO2. Para hacer funcionar esta granada es necesario esta válvula. El precio de esta granada en tienda puede rondar los 65 euros. Estos son 20, el precio del conjunto ronda los 80 euros. Esta es la tercera granada Volcano que tenemos. Esta en concreto pertenece a una unidad que nos dieron en el mes de enero-febrero. Estas en concreto son de septiembre-octubre del 2016. ¿Qué pasaba en un principio? Estas granadas nos dieron problema, esta versión de granadas. ¿Qué era lo que ocurría? Que las tirábamos al suelo y no accionaban. Ya hemos descubierto dónde estaba el problema y es en concreto en una de las rebabas. Estas gomas que están aquí dentro son las que hacen la presión en el cilindro y hacen que no se fugue el CO2. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre meterle la carga y que no se accione y que sea demasiado sensible y que cuando la tires al suelo consiga explotar. Estas gomas tenían unas pequeñas rebabas en las primeras versiones. Ahora ya nos hemos dado cuenta de que han corregido ese problema. Entonces, estas granadas, en la primera versión, pues sí, nos dieron problema. Uno de los aspectos a destacar es la posibilidad que te deja el fabricante de ajustar la granada en función de la temperatura, la humedad, etc. Voy a explicarlo. En la caja, aparte de venir la anilla de funcionamiento, vienen estas arandelas. Estas arandelas lo que vienen a hacer es lo siguiente. El muelle, que hace que se accione la granada, puede estar comprimido por una, dos, tres o ninguna arandela. Entonces, ¿qué ocurre? En teoría, cuanto más calor hace, para los meses de verano, no hacen falta más de 2 arandelas o incluso hasta una. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que la presión del gas aumente. Entonces, ahora mismo la configuración que nosotros hemos encontrado es que con 2 arandelas únicamente haciendo presión sobre el muelle es suficiente. Yo estoy contento con estas granadas, personalmente sí. ¿Me han dado problemas? Sí, es cierto. Hasta que no consigues averiguar cuál es la carga idónea de CO2 que tienes que hacer, pues te metes en un berenjenal. Un símil, los cargadores de gas de KJ Works, en concreto de mi Glock 23. Esos cargadores, si los cargas más de 4 o 5 segundos, cuando los metes en la pistola y empiezas a disparar, muchas veces te suele dar problemas por un exceso de carga. En este caso, la carga viene a ser medio segundo. La cargamos de CO2 y ya está, no hace falta más. Si las cargamos más, en más de una ocasión seguramente las tiraremos al suelo y no explotarán. Yo nunca le meto tanto, ¿eh? A ver si ahora te revienta la mano. Ayer mismo cuando estuvimos jugando tuve el siguiente problema. La noche de antes las había desmontado y las había lubricado para que no hubiesen ningún problema. Pero con el fallo mío, que a veces soy un poco tarugo, de que puse las gomas del revés. Cuando impactaban en una superficie sólida sí que explotaban, pero cuando caían en algo de arena o en una plantita o algo no llegaban a accionarse. Además, al haberlas desmontado, me di cuenta de que este tornillo, que es de una llave Allen, que es la que sujeta la válvula con la tapa, no estaba bien apretado. Cuando yo la apreté, me daba la sensación de que podía pasar la rosca o estropear algo. Fui a la tienda y me dijeron, sin problema, está preparado para eso. La apretaron bien fuerte y efectivamente ha sido probarla y ya no da ningún problema. Solo son efectivas cuando se tiran en un terreno totalmente sólido, es decir, suelo, cemento, etc. Si esto lo tiras encima de un arbusto o incluso de tierra, puede llegar a dar fallos en más de una ocasión. Vale. Ajá. Más arriba, a ver. A la altura de antes ya. Ahora sí.
pero pasa porque tiene toda la familia en un sitio, tiene tal, y me cago ahora. Y ahora sí. Y hasta que no ha caído en suelo rígido no ha explotado bien. Prueba a tirarlo a la piedra que ya, a la zona cementada. Detonation area. Prueba a meterle menos CO2 ahora. Vamos, que esto tiene que ser para suelos rígidos. Esto le queda uno, dos. Sí, esto aún va bien. La verdad es que da para muchas, ¿eh? Yo me quedaría sobre todo con que no es tan cara como parece, porque la recarga hemos llegado a hacer en torno a 14, 15, 16 cargas con la misma bombona de CO2. Insistir en que no hay que tirarla por encima de la cabeza. Si esto te cae en la cabeza te puede hacer un chichón o incluso hacer alguna brecha. Entonces nada, recordad, siempre como si fuese una bola de bolos por encima de la rodilla y listo. Con esto no os quedéis con esta aberración. Esto es para hacer un tutorial de cómo no pintar un accesorio o una réplica de Airsoft. Yo lo que quería aquí simplemente era que se viese cuando la tiraba a un sitio oscuro, el naranja. El pasa que aquí me he hecho una fusión muy rara de la pintura de Chinorris, y no os la recomiendo. ¿Cuáles son los pros y los contras que yo le veo a esta granada? El primer pro que yo le veo a esta granada es que es una granada fácil de montar. Tardas unos 5 segundos. Recordamos, es cerrarla, poner la anilla, cargar la CO2 en unos 5 o 6 segundos y la tienes cargada. ¿Qué significa? Que la utilizas, explota, la vuelves a recoger del suelo, tienes que llevar siempre esto encima tuyo, esta válvula, la vuelves a cargar y a seguir jugando. Es un no parar, no es en comparación, por ejemplo, con una Ciclón, que tienes que parar, montarla, llenarla de bolas, llenarla de gas, etc. Es muy sencilla y muy rápida de montar. El segundo pro que yo le veo es una granada resistente, no es plástico, esto es metal bastante duro. Los golpes que ha recibido esta granada, tela. Y ahí está, no salta la pintura, no se abolla, no, sigue ahí, está como el primer día prácticamente. Y el tercer punto, yo me quedaría con algo desde un punto de vista económico. Vale que la inversión inicial es bastante alta, recordar, unos 65 euros lo que es la granada suelta, 80 si compras con la válvula. ¿Dónde está el ahorro? Tienes unos 14 usos con esta válvula. 14 veces que vas a cargar la granada con la misma bombona. Una bombona de CO2 viene a ser unos 50 céntimos, 45 céntimos, 55 céntimos, depende de cuántas compres y de dónde las compres y de la marca. Son bombonas de CO2 de 12 gramos. Aquí no vas a gastar una bombona de CO2, ahí ya son mínimo 50 céntimos que se te van con la granada. Puede ser pues en unos 100 usos unas 7-8 bombonas que hayas gastado. Mucho más económico a la larga que, por ejemplo, una Thunder. Otro de los pros que veo a estas granadas es que en principio no vas a tener ningún tipo de impedimento en jugar con ellas, ya que son de CO2, no son como las pirotécnicas, que hay muchos campos donde tienen el uso restringido. Pero claro, no todo es bonito, algún pero tiene que tener. En concreto, el fallo que le veo es cuando no impacta en una superficie totalmente rígida, suelo, cemento, etc., suele no explotar. Luego, si tienes un tarugo como yo que no la ha montado correctamente, pues igual tampoco te explota. Pero por lo demás, es una granada que yo sí que recomiendo. De hecho, yo juego con estas granadas. Revisando los comentarios que nos pusisteis en el vídeo de la granada Ciclón, creemos que esta es la granada que estáis buscando. Una granada sencilla, rápida de accionar y que no tenga muchas complicaciones. Pues nada, este es el vídeo de la granada Volcano. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, sugerencia, aportación, nos lo ponéis en los comentarios del vídeo. Muchas gracias y un saludo. Espera, no me agarréis, cabrón. ¿Quién le va a probar para ver si se compra 25? Si le gusta, se compra 20. ¿Verdad que sí? 20 no, pero un par de comprabas. Sí, me había hablado. ¿Cuál es el mayor peligro que yo le veo a esta granada? Muchos intentamos cargarla con el pulgar, pero ¿qué pasa con esa carnecilla que se nos queda ahí entre la tapa y la granada? Pues que hay veces que alguno se la ha pellizcado. Tipo Jorge, el de los Team Tactical, que lleva toda esta parte del dedo no roja ni morada, la lleva amarilla, ahí se le echa un coágulo. ¿Vale? Entonces, en vez de hacerlo así, lo recomendable es con las dos manos o simplemente el golpe de... y ya está. Ven. Ahí lo vas a reventar, tío. Ahí que va.
Yo creo que esto es como todo. Luego la mano la metes tú, Yo ahí no meto la mano. Todas, ¿sabes? ¿Vas a quitar todas las anillas? En plan, bien, ¿no? No. Yo en guerra urbana, la Osibón, con arena, a veces también fallaba. ¿Qué hacía? No peta. La Osibón allá, yo creo que estaríamos las mismas. Igual peta. Pero es que todo es alcolchadísimo. Es que igual, es arena. Es la prueba extrema. A ti no te vale porque cuando quieras tirar una granada a un montón de cables no va a ir. Es que esto es la prueba extrema. ¿Ya sabemos? ¿A que no ha hecho mucha altura? Hijo de... Ya sabemos cuál es el enemigo número 1 de la humanidad. Al pequeño. Los cables. Los cables. Si juegas en un campo con cables y tuberías vacías, no tires la granada. No, creo que la suerte es... ¿Dónde está? No, eso también, pero algo no encontremos otra cosa. Ahí. Hostia, se ha metido dentro. Es que la has lanzado pero con gusto, Me gustaría recalcar que estas granadas tienen recambios de todas las piezas principales. Del tornillo, de la anilla que es muy fácil que se pierda, de las válvulas se pueden partir o se pueden agrietar o se puede saltar la gomita. De todo hay recambio. Entonces es algo que también es digno a destacar. Más que nada porque todos sabemos que las piezas de eso se pueden romper. Entonces es un aspecto también importante a tener en cuenta. A ver, hostia, ¿sabes qué se puede hacer así? Puedes hacer fuck you bitches. Se puede hacer así, Puedes hacerlo. También pensaba hacerlo así. ¿Están cargadas de dos ya? ¿Están cargadas? ¿Las has cargado tú? No se he cargado aún. Pues entonces no están. No, espera, a ver, haz lo siguiente. ¿Pero por qué lo haces tan raro? Mételo, normal. ¡Estate quieto! Si no estoy haciendo nada. Eso es lo que pasa cuando te traes a Kenny a las sesiones de grabar. Si estamos haciendo otra prueba mientras tanto, llevamos ahora mismo 11 cargas. Acabando. Bueno, Ni una. Vale. Ni una, pero es por culpa de la... ¿Pero por culpa de qué? ¿Ha sido culpa mía? Cuidado. O sea, ¿qué pasa? ¿Pero qué viaje le metes, tío? ¿Me has dicho que haga eso? Ya, tío. Vaya tela, chaval. Que hay que meterle medio segundo, tío. Señor usuario de GHK. Al otro lado, al otro. Ahí sí. Te has pasado. ¿Ves? Le ha puesto demasiada. ¿Ves? Pues eso A ver cómo lo es un tiraría yo. detalle muy en cuenta de siempre. Porque ya ves la carga que le he puesto yo. Ha sido Le ha quedado fuerte, Hay que meter mucho menos. No, ahora hay que darle con el destornillador. ¿Ya? No, con la ¿En mano. serio? ¿Ahora cómo lo das? Con la mano. Tienes que meter el... De hecho, mira, se ha desflujado hasta el tornillo, tío. ¿Pero peta ahora? Una polla como una olla. Hazlo con el destornillador, tío, pues. pues, Si pones demasiada carga, pasa eso. ¿Qué haces? Ya está. pues eso es un detalle muy en cuenta. Ya está. Ya está. Pues más de una persona dirá, no me va por esa mierda, ¿eh? A nosotros, Yo creo que llevamos... ¿Esta es nueva? Manómetro ese. Dice, 3 segundos. Sí, Y todos hacemos la de... cuando tienen demasiada carga. Esto hay que apretarlo de vez en cuando. Sí, es que no tengo agua. Cógelas tú. No. Coge las 3 y las Podría dejas. hacer así, podría hacer. Vale. No. Quiero no, ¿eh? ¿Han petado las tres? No, esta no. Esa no. ¿Esta por qué no ha explotado? Esa es la que está... Porque se ha aflojado el tornillo. Cuando no está bien apretado el tornillo, no hace bien la expulsión. Es lo que me pasaba ayer. Otra cosa. Es lo que me pasaba ayer. ¿Qué es lo que puede hacer que no explote? Básicamente son dos los motivos por los cuales ayer me fallaba la granada. Ayer puse la goma que lleva dentro, la que sella la junta. Joder, ¿qué estoy diciendo? Ayer la junta que sella la válvula la puse del revés. Por tanto, no hacía bien la explosión. Y la segunda es, si no está bien ajustada, como es en este caso, ves que el tornillo está bailando, no explota.
Y habría una tercera, que es que si pones demasiado CO2... Efecto, si ponemos más de medio segundo, no sé, 3/4 de segundo, no llega a explotar, ¿vale? Y el cuarto, como bien insiste Kenny, efectivamente, y como ya he dicho 200 veces, si lo tiras en un sitio blando, sea matorral, sea arena, puede que no llegue a explotar. A ver, hola, hola, hola. Granada ciclón. Granada ciclón. No es sonora, es No es evidente. sonora. Granada volcano. Granada Pathfinder. Joder. Tarda, ¿no? Tarda en cargar.